Ese animal no para aquí. Ese animal lo saca, lo va a la. No, esto ya lo arregló, esto ya lo para. ¿A dónde va? Ahí vino el muchacho a preguntar por ella. Buenas tardes a todos. Yo le dije que había que poner Nora. No, claro, vamos a hablar. No hay que mismo traer. Ah, ya comenzó. Así no me sale. Sí, vea. ¿Cómo está? ¿Qué Tranquilo, más ¿qué pasa? Y ahí hay mozzarella. Vea ese que tiene ahí. Y vea el mozzarella allá. Hola Marinita. Que hay florecitas, sí. Ah, como está un parito. Y allá está la mortadela atrás. Marina, la extrañamos en la reunión de mujeres. Lo que pasa es que hoy me tocó comer cari y logré que vino Lina. Entonces, eso porque si no me toca ir sola. Ah, ya. Hola. Ah, sí, eso fue. Rosita también tenía que ir a cobrar ahí a otras cosas. Tampoco pudo. Hay veces que le pasan a uno cosas. ¿Qué le iba a decir? Ahorita había don Jaime por acá. ¿Será que está allá en la iglesia? Aquí no está. Ay, pastor tiene gripa, vea, coronavirus. Ay. A ver, ¿dónde está el desinfectante, Flor? Hágale. Bueno, arranquemos. Vamos a Romanos 10. 10. Del 5 al 21. Bueno, oremos. Señor, te damos toda la gloria y honra porque tú eres un Dios grande y hermoso. Ayúdanos a entender la globalidad del mensaje de tu palabra para que nuestra fe sea cada vez más fuerte y creamos en el Dios vivo, en el Dios grande, majestuoso, el Dios que quiere salvar nuestras vidas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos asista y nos guíe. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver, hoy pues está muy fácil, ¿cierto? Encontrar la equivalencia con el texto de Juan. Recordemos algo. Vamos a recordar de que la carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo y lo que está haciendo el apóstol Pablo es tratando de evangelizar a los judíos con las palabras que escuchó de Pedro, de los demás discípulos seguramente, y dentro de toda esa teología que él debió haber escuchado está también el Evangelio de Juan, muy seguramente. Entonces, por eso lo que estamos viendo en Romanos es una luz a lo que Juan nos está hablando, pero más precisamente a las palabras de Jesús, porque Juan lo que está haciendo es citando las palabras de Jesús en la equivalencia que vamos a ver hoy, como les decía, la letra en rojo. Entonces el Señor está diciendo en Juan 12:47 nos está diciendo: no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad,
que yo les he hablado. Los judíos tenían claro de que había una salvación, ¿cierto? Pero ellos pensaban que esa salvación era obedeciendo la ley de Moisés, ¿cierto? Por medio de la ley. Por eso ahí encontramos al inicio que nos está diciendo, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos, ¿cierto? Por todos sus mandatos, para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, y pone entre paréntesis, para hacer bajar a Cristo. Ni tampoco digas quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de la vida. Esas dos preguntas ahí, lo que está queriendo tratar de explicar es que la salvación no es algo inalcanzable, que es algo pues imposible, y está colocando esas dos preguntas como las dos exageraciones, ¿cierto? No, pues entonces si no es por medio de la ley, entonces ¿quién va a subir al cielo? ¿Cierto? Y está diciendo, o sea, tiene que venir Cristo para que entendamos, ¿no? O al contrario, ¿quién va a bajar para que lo escuchemos? De los muertos. Tampoco. Entonces viene esa perla grande. Viene esa declaración que por lo general usamos cuando evangelizamos a alguien, ¿cierto? El mensaje está muy al alcance de la mano. Está en los labios y en tu corazón. Pero mire lo que empieza diciendo esa clave. El mensaje. El mensaje. No la salvación. El mensaje. Entonces, vamos a mirar qué quiere decir el mensaje. Dice, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. ¿Cuál es ese mensaje? Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Para nosotros esto es un poquito más fácil de entender, y obviamente nos parece más fácil, pero pongámonos en los zapatos de ellos, donde ellos tienen en mente de que la única forma de ser salvo es cumpliendo toda la ley de Moisés. ¿Usted sabe lo que significa eso? Cumplir toda la ley de Moisés de un solo tajo. Eso es algo bien difícil. Entonces, para que venga y Pablo les está diciendo, es que ya para hallarnos justos delante del Señor, porque sabemos que la salvación es para los justos, entonces lo que está diciendo es, para hallarnos justos delante de Dios, solo hay que creer en Jesús, ¿cierto? Pero creer de corazón, creer de que Él resucitó, que nos lleva a declarar abiertamente quién es Él. Y por eso dice el versículo 13, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
De ahí viene la famosa oración de fe, que nosotros llevamos a las personas a que hagan la oración de fe. Eso sale de acá. De aquí sale esa teología. El problema de esa teología es que se tienen que dar dos cosas, ¿cierto? Dos cosas. Invocar, el verbo es fácil, es hablar, decirlo con la boca, pronunciarlo. ¿Sí o no? El problema está en el creer en el corazón. Ahí sí se complica, porque cualquiera puede invocar, pero no todos creen. Entonces, ¿cómo saber si alguien está invocando y está creyendo al mismo tiempo? Eso no lo sabe sino el Señor. Pero con lo que sigue después, nos está haciendo un llamado al evangelismo, ¿cierto? Pero ¿cómo van a creer en el mensaje si no hay quien les predique? ¿Cómo van a ellos a ser hallados justos? ¿Cómo van a entender el mensaje si no hay quien se los enseñe? Entonces nos está invitando a ir a enseñarles ese mensaje para que luego invoquen el nombre del Señor, pero tiene que darse con la otra, ¿cierto? Cosa que es creer en el corazón. Y eso nos deja a nosotros un reto muy grande, porque el reto es que nosotros tenemos que ir a llevar el mensaje para que ellos puedan hacer esa oración de fe, que es el invocar que creen en Jesús, pero depende la forma en cómo nosotros llevemos el mensaje, vamos a llevarlos a que hagan una oración creyendo en el Señor. Por eso, hacer que una persona diga esta oración en una hora, en un día, en media hora, eso yo diría que es casi imposible. O que con un tratadito que uno le dio, entonces ya venga, haga esta oración y se salvó. Yo creo que ese puede ser el inicio de empezar a enseñar ese evangelio. Para que la persona abra sus ojos, como lo veíamos ayer, cuando el Espíritu Santo le permite ver esa realidad, conocer al Señor, ¿cierto? Entender quién es el Señor, y ahí cuando entiende y la persona dice, realmente yo necesito creer en el Señor. Cuando dice de corazón, es la intención correcta, que lo hemos hablado hace muchos días, ¿cierto? Esa intención correcta es, ¿por qué yo quiero creer en el Señor? ¿Por qué yo quiero creer? Para que me sane. Eso no trae salvación, porque ahí hay un interés. Para que me saque esta situación, a ver qué es que parece que estuviera como maldición, parece que me hubieran hecho un hierbo. Entonces voy a orar y empiezo a ir a la iglesia para que el Señor me saque todos esos males. No funciona, porque esa no es la intención, ¿cierto? Porque me conviene, para que el Señor me haga el milagrito. No, tampoco. Porque me da mucho miedo que me muera y me condene. Tampoco. Entonces miren la seriedad con que nosotros debemos de llevar el mensaje, que no debe ser un mensaje publicitario engañoso, de conveniencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje correcto? Ahí es donde está el problema, que el mensaje correcto no es un solo camino. Sí, Dios nos puede sanar, Dios nos puede ayudar, Dios nos puede decir, pero dar la globalidad del mensaje, por eso le llamamos discipulado, porque es estudiar y conocer a Jesús de muchas formas, su amor, su misericordia, su enojo, ¿cierto? Entonces, en ese caminar, yo creo que uno estudiando el Evangelio de Juan con una persona, podemos llevar un evangelio en 6 meses, de pronto tal vez un año, para que esa persona haga esa oración, para que invoque al Señor y diga,
realmente, Señor, yo quiero conocer. ¿Y saben cómo se confirma eso? Con el bautismo. Con el bautismo. Por eso a mí me da mucho pesar personas que 3, 5 años en la iglesia y que todavía no están listas para bautizarse. Entonces, venga usted, entonces, ¿en quién es que cree? Es que inclusive vemos en el libro de los Hechos que la gente en una charla de 3 horas o 4 horas que daba el apóstol Pedro, la gente mismo decía, yo me quiero bautizar. Pero estamos hablando de, yo diría que es muy difícil repetir lo que hacía el apóstol. El apóstol primero estaba lleno del Espíritu Santo, segundo, ese evangelio que estaba dando ahí era un evangelio comprimido, ¿cierto? No estaba, porque era un evangelio honesto, era un evangelio puro, no era un evangelio por darse a conocer, por tener fama, por tal vez tener plata, ¿cierto? Como hemos visto muchos por ahí, que entonces tal campaña y que la entrada, la donación vale 100, 200,000 pesos. ¿Qué evangelio puro va a ser eso, por Dios? ¿Cierto? Yo creo que una persona puede llegar a conocer al Señor o al menos dar ese primer paso de fe, sí, en 4 horas, pero depende de lo que escuche. Depende de lo que escuche, un evangelio limpio, un evangelio, ¿cierto?, transparente, un evangelio que muestre toda la globalidad del Señor. Por eso en aquel tiempo algunas personas se les llamaba evangelistas, porque ellos tenían ese don de dar esas enseñanzas y esos sermones, de llevar a conocer al Señor, y la gente venía y creía. Y entonces se tomaba como un don, porque eran capaces de comprimir el evangelio y de enseñarlo. Pero a través del tiempo ese don se fue acabando y se fue convirtiendo en un negocio, y ya pasó del evangelista al milagro y sanidades. Si ustedes recuerdan esas campañas de evangelistas, no habían milagros. Pues el milagro más grande de la salvación, que hacían un llamado y los que quieran recibir a Cristo levanten su mano o pasen aquí al frente, ¿cierto? Y oraban y lloraban, pero la función final era la conversión. No era el teatro, ni era el milagro, era simplemente la conversión. Esos eran los evangelistas correctos, ¿cierto? Esos eran los evangelistas que tenían ese don. Ese tipo de evangelio, de pronto uno puede decir, ahí esas personas pueden dar ese primer paso y decir, yo quiero creer, no creo. Porque creer en 4 horas es muy difícil, pero decir, cuando decían, haga esa oración de fe y levanten la mano, lo que ellos están diciendo, yo quiero seguir a ese Cristo, quiero empezar a conocer a ese Señor. Y eran tocados por el Espíritu Santo y empezaban el camino de la fe. Era un inicio, ¿cierto? Y claro, si llegaran a pasarles algo, se salvan, porque ese primer inicio de corazón y de ser legítimo al querer creer en Jesús, ya lo hacía justo ante los ojos de Dios, ¿cierto? Porque ya arrancaba. Es como ahora con todo eso que está pasando, por ejemplo, muchas universidades no están cobrando el semestre. Y no dijeron, no, es que no lo vamos a cobrar a los que van en 8º semestre, 5º, no, a todos. Y el que acabó de entrar, por ejemplo, en la Antioquia, apenas se inscribió en febrero y la pandemia empezó en marzo, para él también, que es que él ya hace parte de la universidad. Eso mismo puede pasar con alguien, ¿cierto? Que es cuando decimos, si la persona cree en el Señor, si llega a morir en ese momento, se salva. Pero quitándole toda esa basura que a veces está al lado de la bendita conveniencia, que inclusive eso que hemos dicho siempre, que una persona está agonizando, es muy difícil porque
la persona, claro, al ver que ya va a morir, pues ahí mismo a mí me conviene salvarme y hace la oración de fe. Entonces ahí por eso es tan difícil uno decir, ¿será que la persona se salva o no se salva? Dígame, uno en esa situación, pues yo creo, vean, si me dicen que crean en fulano, pues yo creo en fulano, pero si me prometen la salvación, yo digo lo que sea. Eso es una conveniencia. Obviamente no se pierde nada llevándole el evangelio y todo eso, porque el único que decide quién se salva o si hizo esa oración de corazón es el Señor. Lo que nos corresponde a nosotros es lo que está diciendo aquí. Lleve el mensaje. Pero cuando habla el mensaje, vemos que es ese mensaje que limpio. El mensaje que no juzga. El mensaje que no promete cosas. El mensaje que no condena, pero tampoco el mensaje que le dice que usted es un santo. Es una responsabilidad muy grande entender cuál es ese mensaje. Por eso el consejo mío es, empiece a estudiar con la persona el Evangelio de Juan. No se ponga a darle todo así, ¡prum! Empiece a estudiar el mensaje de Juan, que la persona va conociendo a Jesús. Y estas personas ahí mismo, y esto, y aquello, dígale, no, tranquilo que paso a paso, todas esas inquietudes las vamos a ir resolviendo, a paciecito, ¿cierto? Y se va uno despacio. Mire lo que llevamos, nos vamos a gastar un año estudiando el Evangelio de Juan. Eso más o menos puede demorar un discipulado para que una persona diga, yo realmente quiero creer en Jesús. Y estudiando así el Evangelio, es un Evangelio limpio, transparente, sin juzgarlo. Entonces van a haber textos que lo juzgan, van a haber textos que le hablan de la misericordia, van a haber textos que le dan la promesa, van a haber textos que lo va a sentir un pecador, pero no es solo un área, sino que lo va llevando paso a paso, ¿cierto? Eso es lo que hace uno tratando de llevarlo por un libro. Porque a veces nosotros tenemos un enfoque o a través de la vida pasamos por diferentes etapas de crecimiento. Entonces lo que vamos a enseñar es lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces lo mejor es ir paso a paso, sin juzgarlo, sin tal cosa, porque es que a veces le matamos la fe a la gente. Entonces una persona que viene toda animada y por ejemplo vive en unión libre, y de entrada usted le dice, no, es que si usted no se casa, es mejor que ni sigamos. Ahí le dañó la fe. Si usted quiere seguir en el cristianismo, usted tiene que casar ya. Si no puedo, entonces no puede tener relaciones con su esposa, tiene que ir a dormir a la otra pieza. Vaya que la mujer le diga eso al esposo que es inconverso y verá dónde queda. Tampoco decirle no es pecado. Es decirle, no, tranquilo, vamos a ir estudiando el Evangelio de Juan. Y el Señor, el Espíritu Santo, le va a ir diciendo qué pasos va dando. No se preocupe, que no sea yo quien le tenga que decir qué hacer, sino que sea la misma palabra que lo va a ir evangelizando. Y nos libramos nosotros de problemas. Porque nosotros no somos nadie para decirle a alguien, deje de hacer esto o haga aquello otro, que sabemos por el conocimiento que ya tenemos que algunas cosas, obvio, son pecados, pero que no se lo digamos nosotros, que sea el Señor que se lo diga. Y verá que vamos a ver que esa persona en ese proceso discipulado va a decir, ve, el Señor me está invitando a hacer esto, ¿vos qué opinas? Qué bueno, sí, hágalo. Ve, el Señor, esto me está inquietando, ¿será que sí? Entonces ya uno lo va apoyando. Sí, vea, es que el Señor aquí, ¿cierto? Y así se va evangelizando, porque es que el que convence de pecado es el Señor, el Espíritu Santo, no nosotros. El que da las bendiciones es el Señor, no nosotros. Porque así como juzgamos para condenación, a veces también prometemos cosas que no estamos llamados a prometer. No es que si usted se maneja bien, si usted deja esto, al Señor le va a bendecir. ¿Está seguro? ¿Usted está seguro de eso? No se ponga a prometer cosas que el Señor no le ha puesto a prometer. Sí,
La palabra nos dice que el obediente Dios lo bendice, que el que vive en santidad, sí, pero ¿cuándo llega esa bendición? Solo Dios lo sabe. Entonces, cuando hablamos de llevar ese mensaje para que la persona invoque que el Señor, Cristo es el Señor, es un proceso largo. ¿Me entienden? Bueno, ¿alguna preguntita que ya he hablado mucho y después no nos da tiempo para sus inquietudes? O si no, para que oremos. Entonces, lo que vemos ahí con Juan es eso. Cierto que Pablo está aquí explicando, desmenuzando un poquito esa gran verdad que el Señor nos da en Juan. Pablo lo está llevando a los judíos, ¿cierto? Y es eso tan bonito que está diciendo el Señor allá en Juan, es que yo no vine a juzgarlos. Cuando dice juzgarlos, yo no vine a condenarlos. Yo vine a darles la salvación. Qué bonito eso, ¿cierto? Vamos a recordarlo. Vamos a ver aquí. Todos los que me rechazan a mí, rechazan mi mensaje, serán juzgados el día del juicio por la verdad que he hablado. O sea, mire que él dice, yo no vine a juzgarlos. Los que los va a juzgar es el mensaje. Yo no tengo nada que... Yo no los voy a juzgar, ni Jesús nos juzga. El mensaje. Entonces, eso mismo pasa cuando alguien nos pregunta, venga, es que tal cosa es pecado. Sí, ay, pero ¿por qué? Yo mejor voy a ir a preguntarle a otra persona. Si vaya, pregúntele, pero si esa persona lee la palabra, tiene que decir lo mismo que yo. Que es que yo no le estoy diciendo mi opinión, yo le estoy hablando de lo que dice la palabra. ¿Cierto? El mensaje es el que juzga. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Correcto. Bueno, entonces, ¿entendieron un poquito la tarea que tenemos hoy? De cuando llevemos ese mensaje, tenga paciencia, no se afane, que es que a veces también queremos que las personas nos dan una lucecita de que quieren conocer al Señor y ya los atosigamos y vengan, vamos a la iglesia y esto y aquello. No, entendamos que es un proceso largo. Entonces, despaciecito, vamos orando, que el Señor le abra los ojos, que Él toque su corazón y dejar más bien como elevando la cometa, que la cometa me pida pita. No sé si ustedes llegaron a elevar cometa algún día. Uno le suelta pita a la cometa cuando la cometa jala. Si no, usted empieza a darle pita y le cae. Así hay que hacer con el evangelio. Cuando la persona esté pidiendo, usted ahí mismo dele, esté dispuesto a darle. Ay, hermana, qué bueno, ¿usted será que puede venir y enseñarme la palabra? Claro que puedo ir. Arranca. Ay, desde por allá los 2 meses. Ay, venga, hermana, a mí me gustaría ir allá a la iglesia donde usted va. Ah, con mucho gusto, el domingo a tal hora. Le doy la dirección, paso por usted, como quiere. Listo. Pero hay personas que la persona le dice, ay, qué bueno conocer de Cristo. El miércoles vengo para enseñarle la palabra y el miércoles va y la persona sin haberle invitado y el mismo miércoles que le dice, el domingo la espero en la iglesia. Imagínese. Entonces, no, deje que la cometa le pida. Estar uno pendiente, una llamadita, un saludito, ¿cierto? Sin atosigar la persona y llevándole el mensaje. Y así podemos cumplir con esta tarea que nos está explicando aquí Paulito, el apóstol Pablo. ¿Cierto? Bueno, mis queridas hermanas, Dios les bendiga.